Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuevamente con este curso, es el segundo curso avanzado de curación de heridas, dándole las gracias a este espacio a Grupo C3 y a la gente de Coloplast por esta forma de capacitación. ¿Está? Y yo doy las gracias por invitarme y confiar nuevamente en dar y aportar los conocimientos para lo que es la curación de las heridas. Lo que vamos a hacer nuevamente es dar una introducción sobre el tema de la curación de heridas, principalmente viendo el órgano que está afectado, cómo es el desarrollo y la producción de las heridas, cómo se clasifican, cómo las podemos abordar, cómo es el proceso de cicatrización y cómo podemos intervenir los profesionales de la salud en llevar a que el paciente logre una cicatrización completa y un confort y un reingreso a su ámbito social. Para ello, lo primero que tenemos que conocer es el órgano afectado, que es la piel. Es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto hay que saber las características. Va a tener distintas características de acuerdo a la edad, de acuerdo a la raza, de acuerdo también al ámbito social en que se encuentra este paciente. La piel tiene funciones, conocer sus funciones de protección, control de temperatura y humedad, tiene una función inmunológica. Además, hoy en día la relación social, la relación estética, tiene una función secretora, excretora y producción de vitamina D. Vamos a dar un poquito de detalles cómo es la anatomía. Sabemos que la piel se divide en 3 capas, donde la capa más superficial es la epidermis, luego tenemos una dermis y la hipodermis. La epidermis está constituida en sustratos, donde el sustrato más basal es donde se desarrollan las principales células, que son los queratinocitos. Estos van a ir, a medida que van madurando, van a ir perdiendo su núcleo y constituyendo lo que es el estrato córneo y el estrato espinoso. Es un área avascular. Luego tenemos la dermis, donde la dermis, la principal célula son los fibroblastos. Estas van a constituir todo lo que es la producción de lo que es la matriz celular. Aquí en esta área es donde se encuentran las terminaciones nerviosas, es donde se encuentran lo que son todos las arterias, los pequeños capilares para lo que es la nutrición de la piel. Por debajo van a tener lo que es la hipodermis, donde su principal función es una función amortiguadora entre lo que es la piel y lo que es la fascia muscular. Tener en cuenta lo que es el pH de la piel, porque esto va a tener importancia en lo que es cuando uno tiene que lavar las heridas. La piel tiene un pH ácido, por lo tanto, cuando uno usa distintos tipos de jabones, tiene que tener en cuenta los elementos que va a usar para no producir una alteración en este pH y que eso puede interferir en lo que es la curación de la herida. Ese pH ácido está dado por la matriz lipídica y por proteínas que se encuentran sobre la superficie de la piel, que está constituida por ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres, y eso genera toda una sustancia que va a dar esa función y ese pH. Conociendo la piel, y cuando se lesiona la piel, vamos a ingresar a lo que es la herida. La herida, en sí, su definición es la pérdida de sus capas, cualquiera de las capas de la piel, vamos a tener constituida una lesión o herida. Y que a su vez inmediatamente se van a poner
en funcionamiento distintas actividades celulares y químicas para repararlas. Es una cuestión fisiológica lo que es la reconstitución de esa lesión para empezar lo que es la cicatrización. ¿Cómo clasificamos las heridas? Las heridas las podemos clasificar en agudas o crónicas. Generalmente las agudas, y la diferencia con las crónicas, uno lo puede determinar con el tiempo de evolución, pero ese tiempo de evolución va a ser relativo y va a ser relativo en el sentido del tamaño de la herida. Generalmente la bibliografía dice que las lesiones agudas y crónicas se dividen en que tardan 6 semanas o un mes para clasificar que una herida es crónica. Pero todo va a depender de ese tamaño y la superficie que se haya lesionado. Cuando hablamos de lesiones agudas, generalmente vamos a referirnos a lesiones quirúrgicas, traumas y quemaduras. Y a las crónicas cuando hay una patología de base que genere esa lesión. Por eso vamos a tener lesiones vasculares, lesiones neuropáticas, como en el caso del pie diabético, úlceras por presión y las úlceras atípicas. Las lesiones más frecuentes van a ser las lesiones vasculares. Por eso generalmente dentro de las lesiones vasculares, las de causa arterial, de causa venosa, y también podemos incluir acá las neuropáticas. Esto generalmente son el 80% de las lesiones que pueden aparecer, son las úlceras típicas. ¿Cómo diferenciamos este tipo de lesiones? Porque ahí es donde vamos a intervenir luego nosotros en el tema de la curación. Las lesiones vasculares de origen arterial, que son generalmente un 10%, son las lesiones que se dan en las superficies de los talones, las lesiones a nivel de los dedos. Las lesiones neuropáticas son las que se dan sobre superficies óseas o de apoyo o puntos de apoyo. Esas son generalmente las neuropáticas, son lesiones que son indoloras y generalmente con buen tejido de granulación en el fondo, en los puntos de apoyo, como les dije, de prominencias óseas. Las lesiones venosas, donde estas constituyen casi la mayor parte de las úlceras a nivel de los miembros inferiores, generalmente se dan en sitios en la cara interna de las piernas, con trastornos tróficos en la piel. El fondo de la lesión generalmente es un fondo granulante, limpio, sin dolor. Y luego tenemos las lesiones atípicas. Las lesiones atípicas generalmente están dadas por patologías de origen inmunológico, de origen dérmico, algunas son producidas por infecciones, trastornos oncológicos. Todas esas generalmente constituyen un 10% de las lesiones en los miembros, las consideramos de úlceras atípicas, que pueden estar a veces también intercurriendo con otras patologías de las lesiones típicas. Teniendo en cuenta ya lo que es la piel y las heridas, vamos a entrar ahora al tema de cicatrización. Hasta ahora nosotros no intervenimos en nada, que va a ser después luego cuando hablemos de la curación, que es lo que tenemos que hacer. En las etapas de cicatrización lo comparamos, como dice, se dividen en etapas, digamos, una inflamatoria, la proliferación y la remodelación. Que estas etapas se superponen unas con otras y podemos hacer una analogía como si fuese los bomberos actuando en un momento de incendio, que es en el momento de lo que es la hemostasia y la inflamación. Es la primera etapa de la cicatrización. Cuando hay una lesión van a interferir las plaquetas, además de los glóbulos blancos, los neutrófilos principalmente, para parar generalmente la hemorragia que se puede producir,
y los glóbulos, los neutrófilos principalmente, en prevenir el ingreso de cuerpos extraños para evitar la infección. Una vez que pasa generalmente el proceso de inflamación, que generalmente son entre 1 a 5 días, inmediatamente se ponen en juego a través de quimiorreceptores lo que es la etapa de granulación. En esta etapa de granulación van a interferir las principales células de la dermis, como dijimos, que eran los fibroblastos. Los fibroblastos, acá lo que van a empezar a generar es, para reparar, digamos, como si fuesen los arquitectos y todo el grupo de operarios, lo que es generar, preparar los andamios con colágeno, con elastina, para que las células vayan creciendo y generar lo que es un buen tejido de granulación. Y generar a su vez todo lo que es una neovascularización, una angiogénesis, para llevar todos los productos que se necesiten para lo que es la reparación de la herida. Y una vez que la herida prácticamente se ha rellenado, digamos, el espacio que se había perdido, luego se superpone con lo que es la epitelización a partir de los queratinocitos, que desde el borde de la herida van a tapizar ese tejido de granulación y esa úlcera, para luego empezar a generar lo que es la maduración y la contracción de la herida. Todo eso lleva un proceso generalmente que son entre 6 y 8 meses. Para generar generalmente lo que es desde una pérdida de sustancia que fue por algún traumatismo, como les dije, o generalmente la causa de las heridas, para luego ir pasando por las distintas etapas y llegar a la última etapa, que es de la cicatrización. Y ahora vamos a ver, luego de una introducción en lo que son las heridas, vemos cómo participamos nosotros como profesionales de la salud en lo que es la curación. Para lo que es la curación, uno tiene que tener, digamos, una estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia? Podemos encontrar distintos acrónimos, como el TIME, el DOMINANT, el Libertad, el Triángulo de las Heridas, que eso sería lo que nos va a llevar a nosotros tener un plan para actuar sobre el lecho de la herida principalmente, sobre el exudado, sobre la piel circundante y sobre los antecedentes. Elegir uno de estos acrónimos nos va a permitir tener una estrategia de curación. Todos los acrónimos que hay acá, lo que es el TIME y el DOMINANT, son generalmente los más conocidos. Estos son de origen extranjero, digamos, que lo que nos permite llevar a cabo es tener un plan de cuidado para lo que es la curación de las heridas. Principalmente en cada una de las letras, eso lo pueden encontrar en la bibliografía, para lo que es cómo actuar sobre el lecho de la herida, el tejido principalmente, si vamos a describir lo que es el TIME, la I, por ejemplo, que significa lo que es la infección, para el controlar el tema de evitar de complicaciones en la herida, la M de la humedad, el exudado, y la E, los bordes, que sería lo de la piel circundante. Y hay que tener en cuenta generalmente no tan solo lo que es la herida en sí, sino los antecedentes del paciente, las patologías que el paciente presenta y el entorno que tiene el paciente, si ese paciente está contenido, si tiene familiares que lo cuiden, si está en un entorno social que lo puedan dar una contención para lo que es el cuidado de la herida. Para llevar una herida, digamos, con el aspecto como por ejemplo vemos ahí, por ejemplo, una herida que puede haber sido por una causa traumática, que llega a nuestro consultorio, donde tenemos que identificar cómo se han producido los antecedentes de este paciente, si tiene patologías, digamos, que puedan interferir para la cicatrización, patologías vasculares, patologías inmunológicas, patologías de la piel. Determinar qué características tiene ese tejido, si hay tejido necrótico, si hay fibrina,
si los bordes de la herida son, si tienen buena habitabilidad, la piel circundante, si es una piel sana, o si hay algún proceso inflamatorio. Obviamente que lo que hay que hacer con estos casos, lo primero que hay que hacer es debridar, sacar todo el tejido que no sea viable para encaminar las curaciones, llevarlo a estas características para luego tener un buen tejido de granulación y permitir a su vez que empiece a epitalizar desde los bordes. Hay distintas formas de realizar los debridamientos. Los debridamientos los podemos hacer en forma quirúrgica, se pueden hacer en forma mecánica, se pueden utilizar productos para hacer un desbridamiento enzimático o autolítico generalmente. Y bueno, en nuestro país no contamos que hay otras formas de debridamiento menos agradables, que son terapias larvales, pero no se utilizan acá. Y también se lo pueden hacer con mecanismo de ultrasonido, esos debridamientos. Generalmente tenemos que adaptar lo que es el tipo de debridamiento a las condiciones en las que tenemos nosotros en nuestro consultorio y también a las posibilidades del paciente. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene dolor, no tiene dolor, para realizar el debridamiento. Generalmente lo que nos preguntamos todo a veces es cómo realizamos el lavado de las heridas. Lo más recomendable es usar solución fisiológica o agua del grifo. Con eso nosotros vamos a lograr el lavado de las heridas. Usar productos antisépticos generalmente no está recomendado porque además de realizar el lavado y destruir lo que serían los productos contaminantes de las lesiones, es también dañar el tejido que viene granulando o cicatrizando. Hay productos en el mercado, productos especiales que están directamente, que pueden ser más específicos para la herida y generalmente utilizados cuando hay signos de infección en las heridas. Yo generalmente recomiendo usar simplemente el agua del grifo, usando un atomizador o una jeringa para darle presión a la herida, usando una jeringa y el pabellón de una aguja 20G. Se pueden usar distintos tipos de apósitos, donde ya Eli en un ratito les va a comentar y les va a hacer más profundo para qué sirve cada uno de estos apósitos. Los apósitos nos van a ayudar para mantener lo que sería una herida con un medio húmedo, la cura avanzada generalmente, y bueno, cada uno de esos apósitos tiene distintas características. Los apósitos de hidrocoloide, los apósitos de alginato, apósitos de espuma, y cada uno de esos apósitos, digamos, tiene una indicación especial de acuerdo a lo que es la funcionalidad que tienen y de acuerdo a las heridas, qué es lo que necesitan. Hay otras posibilidades de tratamiento para las heridas, digamos, que son ayudantes. En este caso, en lo que están viendo ahí en la imagen, sería el uso de la terapia de presión negativa, que lo que nos va a permitir es mejorar el lecho con las características de la presión negativa, que es disminuir el exudado y favorecer lo que es la granulación de los tejidos, generando un lecho óptimo para luego permitir generalmente un injerto. Hay otros elementos, como por ejemplo también sustitutos dérmicos, que estos nos permiten también preparar el lecho. Generalmente los sustitutos dérmicos son láminas de colágeno bovino, colágeno porcino, que nos van a permitir también generar como un andamio ese colágeno para que los fibroblastos puedan producir y preparar el lecho, un buen tejido de granulación, para luego también, en algunos casos, utilizarlo como soporte para colocar un injerto de piel.
o en todos casos permitir que siga el proceso de epitelización. Pero bueno, en caso de heridas grandes, lo más recomendable a veces es poner un injerto. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No sé si... Bueno, acá tenemos una licenciada, si quiere preguntar algo. Pero bueno, no sé si por el Meet, si alguien quiere hacer alguna pregunta. El tema de la introducción es tratar de dar un pantallazo sobre lo que es curación de heridas, tipos de heridas. No me puedo explayar por razones de tiempo en cada uno de en cada uno de los temas, porque si no sería muy extenso y bueno, no sería el fin hablar específicamente de uno de los ítems. Sobre piel, sobre curaciones, sobre lo que son las heridas en sí, habría que, bueno, más adelante vamos a tratar de armarlo en etapas al curso para que ustedes puedan, digamos, ser más, explayarnos más en el tema, porque seguro van a haber muchas dudas sobre cómo me doy cuenta de una lesión, si es arterial, si es venosa, si en el caso de que hay que hacer una biopsia, si el paciente, cómo podemos tratar el dolor. Entonces, es una introducción. Dudas pueden haber muchísimas. Obviamente que está mi mail ahí por si quieren consultarme, no hay ningún problema. Y bueno, más adelante la idea quizás para el año que viene hacer el curso con distintas clases y ser más profundo en cada uno de los temas. A ver si entiendo más o menos la pregunta. ¿Cómo unirla a una herida abierta? No entiendo muy bien la pregunta, es decir, ¿unirla a qué? Sería la duda. Lo que sí, digamos, cuando uno tiene una úlcera o una lesión, digamos, y buscar desvidarla, uno la va a exponer a ver si entiendo, a ver si lo puedo más o menos armar. Uno busca, generalmente, cuando uno realiza el desvidamiento, es decir, abrir la herida, es sacando los tejidos desvitalizados que la herida tiene, hasta obtener un buen tejido, digamos, limpio y que permita la granulación, digamos, y unirla cuando son úlceras aisladas, digamos, y hay lechos de tejido sano, conviene no abrirla, sino que cerrarla la herida con aposto. Pero no me queda clara la pregunta como para poder contestarla esa de cuando hay heridas, cómo unir las heridas abiertas. Pero bueno, si la puede reformular a la pregunta, la voy a tratar de responder mejor. El tema de la limpieza de la herida comienza generalmente en el consultorio, de acuerdo a las características que tiene la herida. No me explayé mucho, como les decía, por una cuestión de tiempos. Es decir, cuando uno ve la herida, lo que tiene que hacer es identificar el tipo de tejido que tiene. Si es un tejido tengamos un tejido fibrinoso, si hay tejido necrótico o si tenemos un buen tejido de granulación. Cómo está la piel circundante. Luego, si es una herida que tiene aspecto de infección, que cómo nos vamos a dar cuenta, si la herida es dolorosa, si hay signos de flegosis, es decir, que tenga eritema, que tenga edema, que tenga dolor. Entonces, una vez con esas características, ahí vamos a ver con qué limpiamos la herida. Generalmente la herida la podemos limpiar con mecanismos, digamos, de arrastre, lavarla, ¿estamos?, con solución fisiológica o agua. Si sospecho que hay infección, bueno, en esos casos, ahí recién podría usar algún tipo de antisépticos. Hay que identificar cuáles son los tipos de antisépticos. Vamos a tener productos yodados, por ejemplo la yodopovidona, agua oxigenada o, en estos casos, productos derivados de las biguanidas, como era este producto generalmente, que es, por ejemplo, el Prontosan, que esos nos va a permitir, digamos, en el caso de que son heridas infectadas, disminuir la carga bacteriana que puede tener la herida. Primero, digamos, además, tener en cuenta también si hay dolor o no hay dolor cuando produce el arrastre.
porque ahí estaríamos realizando un desbridamiento mecánico. Hoy en día lo que uno busca es generalmente no generar dolor. Entonces, a veces con estos procedimientos lo que uno busca, si el paciente tiene dolor, realizar algo anestésico, topicaciones con lidocaína o infiltrar lidocaína en la herida, en los bordes de la herida para realizarlo. O en el caso que sean heridas de consideración en su tamaño, hacerlo en quirófano bajo anestesia o sedación. Si el paciente ya está controlado y lo va a hacer en forma ambulatoria, usar solución fisiológica o usar directamente agua del grifo. Es decir, el agua del grifo, agua potable, con eso es suficiente para lavar la herida. Y luego, ¿qué usamos para cubrir la herida o colocar la herida? Es de acuerdo a la característica, como le dije, del tejido. Si hay tejido todavía fibrinoso, usar algún procedimiento de desbridamiento enzimático o autolítico con hidrogeles o una colagenasa y cubrirlo. Si tiene las posibilidades del paciente de llegar a usar algún apósito especial de espuma o alginato o hidrocoloide, hay que tener en cuenta el exudado. Y si no tiene las posibilidades del paciente, simplemente con una gasa limpia. Y el tiempo de curación va de acuerdo también a las características de la herida. Si tenemos una herida limpia y podemos usar apósitos, de acuerdo a ese apósito pueden pasar 3 días o a 7 días realizando las curaciones. Si sospechamos que es una herida infectada, la tiene que hacer cada 24 horas para tener un control de la lesión. Y en relación a experiencias en niños, las lesiones, digamos, en los chicos hay que tener en cuenta cuál fue el origen de la lesión. Si son lesiones por traumatismo, la ventaja en los chicos es la plasticidad que tienen sus lesiones y la rápida cicatrización. Entonces, digamos, una ventaja con los chicos por ahí, si tienen pequeñas lesiones, que ellos van a curar rápidamente. Y aplicar lo que acabamos de decir. Si hay una patología de base, hay que ver qué tipo de patología es, si es una enfermedad de la piel, bueno, hay que actuar, digamos, en esa patología de base y armar, digamos, interconsultas o equipos multidisciplinarios para abordar la herida. Bueno, primero hay que ver el tema, qué es lo que es el Platzul para usarlo. Todos los elementos del mercado, digamos, son herramientas. El pie diabético, hay que ver cómo es la úlcera que está teniendo en ese momento el paciente, digamos. La etiología es un paciente con diabetes, es una lesión. Entonces, ¿en qué momento lo podemos usar, digamos, en ese caso, este producto? Este producto lo vamos a usar en el caso que sospechemos que el lecho de la herida esté con infección. Hay que determinar si ese pie diabético es de origen solamente neuropático o también es isquémico. Entonces, hay que abordar primero la patología o el origen de esa lesión. El pie diabético, si tiene una patología de base isquémica, lo que prima primero sería realizar la revascularización de ese miembro, para luego sí aplicar. La estrategia va a ser, si la herida tiene sospecho que hay carga bacteriana, realizar un desbridamiento y luego usar durante unos días, no más de 7 días, una crema que en este caso contiene plata para disminuir esa carga bacteriana. Y luego continuar, digamos, con las curaciones. La indicación, digamos, en sí del Platzul es justamente para eso, cuando hay sospecha de carga bacteriana y solamente por unos días, porque a veces puede generar reacciones alérgicas en la piel circundante. Diga. Los pacientes que se hacen radioterapia, que han lesionado, ¿qué se hace la curación? Una buena pregunta. En los pacientes con radioterapia, lo que uno puede considerar es que es como una quemadura con la radioterapia. El tema de la radioterapia es que está afectando lo que es la piel circundante. Entonces es muy difícil, digamos, lograr la epitelización. Vas a tener buena granulación, va a ser mucho más lenta la granulación, porque la radioterapia lo que va a afectar a esa célula, la va a alterar principalmente a lo que es al fibroblasto. Entonces va a demorar lo que es la
la granulación y luego el tapizado de la epitelización por la misma afectación. Pero digamos, hay que cuidar la piel con las medidas que dijimos, usando, bueno, en estos casos, cuidando mucho la piel circundante, y la única diferencia va a ser el tiempo. Va a demorar mucho más que cualquier otra herida por los mismos rayos. ¿Tá? Se pueden usar cremas con vitamina A para lo que es la piel circundante, principalmente. Y bueno, y lo que es en el lecho, la cura húmeda sería lo más aconsejado, si no hay otra patología de base para lo que es el sitio de radioterapia. Pero considerarlo como una quemadura, digamos. Una vez que pase el tiempo, ese tejido va a volver a curarse. No tengo mucha experiencia, digamos, en pacientes oncológicos con lesiones por radioterapia, pero lo que sí, es decir, lo que genera la radioterapia en ese lugar es una irritación, principalmente. Entonces va a demorar más tiempo. No hay, a ver, una forma correcta, volvemos voy a volver un poco hacia atrás con la presentación. Cuando yo dije en su momento tener una estrategia, digamos. Nosotros cuando uno se va a dedicar al abordaje de las heridas, lo principal es esto, tener una estrategia. Y esa estrategia está dada justamente por los pasos que tenemos que seguir, en conocer el lecho de la herida y los tejidos, los tipos de tejido que puede tener ese lecho de la herida. Por eso, en los distintos acrónimos que serían nuestras estrategias, nosotros tenemos que elegir uno de esos acrónimos y eso es lo que va a ser, lo que nos va a llevar a decidir cuál es el mejor método para abordar una herida. Digamos, no hay un método ideal, sino que hay un conocimiento y herramientas. ¿Y qué herramientas usar? Cuando vemos directamente la herida, digamos, porque como se focaliza ahí lo que es el triángulo de las heridas, fíjese, tenemos un círculo que aborda un paciente y luego tenemos el triángulo que sería la herida. Solo tenemos que ver todo, tener un enfoque holístico. Si nos enfocamos solamente en el lecho, vemos el tipo de tejido, si hay tejido necrótico, si hay fibrina, como les dije, si hay tejido de granulación. Lo que es fibrina y lo que es tejido necrótico hay que sacarlo. Entonces nosotros en nuestra estrategia tenemos que ver cuál es la herramienta para sacarlo. Tenemos posibilidades de hacer un desbridamiento quirúrgico. Si lo tenemos bien, ¿el paciente puede tolerar ese desbridamiento quirúrgico? ¿O lo tengo que realizar algún procedimiento de anestesia para sacarlo? Si el lecho tiene fibrina, en la cual no puedo, digamos, desbridarlo con técnicas quirúrgicas, bueno, ¿qué otro método tengo? Tenemos métodos enzimáticos o métodos que pueden ayudar al mecanismo autolítico. ¿El paciente cuenta con los medios para realizar ese método? Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que ver y adaptarlo. ¿El paciente puede curarse por sus propios medios o necesita de la ayuda de alguien para realizarlo? Entonces, digamos, en nuestra cabeza tenemos que tener una metodología enfocándonos en el paciente. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo es su herida? ¿Tiene una patología de base esa lesión? Como les dije recién en la pregunta que me hicieron, es un pie diabético, tengo una úlcera y tiene una isquemia severa, digamos, el principal método no va a ser ir a hacer el desbridamiento, sino que va a ser llevarlo a una revascularización para recién ahí realizar el desbridamiento. Creo que ahí respondo en más o menos cómo abordar la herida. Es decir, la herida la tenemos que abordar teniendo una estrategia. No hay un método, solo un método para curar todas las heridas. Hay distintos métodos, distintas herramientas, y de acuerdo a lo que tengamos, es lo que tenemos que aplicar. En lo que es el tratamiento de presión negativa, digamos, es un ayudante. Es un ayudante, no es, digamos, un método, tampoco no es un método ideal. Lo vamos a usar generalmente cuando son lesiones grandes, cuando hay grandes pérdidas de tejidos, a veces en lesiones traumáticas, es muy utilizado por los traumatólogos.
o en estos casos, como en las imágenes, en un pie diabético. Lo que es la terapia de presión negativa, hay que distinguir lo que es, puede ser un método casero o el método comercial, digamos. ¿Qué es lo que nos va a permitir la terapia de presión negativa? Acelerar el proceso de granulación, tener un control del lecho de la humedad, en la herida, de la carga bacteriana, también puede ser un gran aporte, para preparar ese lecho para luego brindarle al paciente la posibilidad generalmente de injertos. Para eso generalmente es lo que se utiliza la terapia de presión negativa. De acuerdo a los medios que tengamos, si estamos en el ámbito hospitalario, en la parte privada, y si el paciente tiene los medios, digamos, para costearlo, bueno, podrá realizar este tipo de terapias. No, digamos, no es que se aplica para todas las heridas y lo vamos a usar siempre. Son casos seleccionados. Esos casos seleccionados, teniendo, como les dije, un plan o una estrategia, y generalmente utilizado por equipos multidisciplinarios para poderle acelerar el proceso de cicatrización. Es un método, yo lo he usado, generalmente en el hospital lo usamos, y bueno, es un método que generalmente hay que tener cierta práctica y experiencia para utilizar. A retomar un poquitito de lo que había hablado el doctor Baca. Nos vamos a enfocar en este momento en hablar de productos, de apósitos, de lo que podemos elegir para hacer la curación de las heridas, para lo cual el doctor les hablaba que lo que se usa, lo que ha dado evidencia de que es lo correcto utilizar es los productos para cura húmeda. Entonces vamos a ver por qué elegimos este tipo de curación. Si tenemos un medio ambiente seco, la herida cicatriza más lento, impactando en la calidad de vida del paciente. Aumenta el costo de la herida, reduce la efectividad, aumenta el riesgo de formación de necrosis, esta placa necrótica que solemos encontrar, y causa daños a los tejidos granulados, lo que retarda la cicatrización. También es más doloroso para el paciente debido a que en cada retirada, cada cambio de apósito, estos se pegan al lecho, generando mucho dolor y dañando el proceso de cicatrización. Por el contrario, si tenemos un exceso de humedad en la herida, esto es desfavorable porque hay riesgo de que este rebasamiento del exudado macere la piel circundante, aumente el área de la herida, puede producir infección, aumenta también el costo porque los cambios de apósitos van a ser más frecuentes y atrasa el proceso de cicatrizar. En el medio ambiente húmedo, lo que se logra es mantener las condiciones fisiológicas y ambientales que el lecho necesita para cicatrizar. Este mecanismo de acción se basa en absorber y retener el exudado, controlando el mismo en el apósito. Favorece el crecimiento de tejido de granulación en un ambiente adecuado, protege de agresiones externas, de agentes infecciosos, y mantiene la temperatura adecuada para estimular la fibrinólisis. Ese sería el fundamento por el cual se usa este tipo de curación. Los acrónimos de los que les hablaba el doctor es de estas guías que nos van a ayudar a evaluar, ir valorando las lesiones y elegir el tratamiento más adecuado. Él les mencionó que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, lo que más conocemos y más usamos es el TIME. Desde Coloplast se diseñó el triángulo de evaluación de las heridas, donde en respuesta a un estudio se evidenció la importancia de incluir la piel perilesional para la correcta curación de las lesiones. Con este
triángulo lo que buscamos es una solución que abarque a la persona en sí, no solamente a la herida. Debemos, como decía el doctor, no es solamente lo que encontramos en una herida, sino todo el contexto que acompaña a esa persona, patologías previas, medicación, estado nutricional, estado de movilidad, es lo que nos va a ayudar a ir evaluando esto. A través del triángulo lo que valoramos es el lecho de la herida, los bordes y la piel perilesional. Nos ofrece una guía para tomar estas decisiones clínicas y ver cuál es el tratamiento que más se adecua a la necesidad que tiene nuestra lesión junto a la persona que la lleva, donde vamos a evaluar, nos vamos a plantear objetivos y elegir el tratamiento, pero siempre de una manera holística, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto antes mencionado, o sea, la persona en sí, las patologías que lo acompañan, medicación, nutrición y su movilidad, a la vez de el acompañamiento de su contexto social, si tiene la posibilidad de hacer un tratamiento de este tipo y si lo acompaña cuidadores o familiares en esto. Desde Coloplast hay una gran gama de productos que nos van a ayudar en cada una de las etapas del proceso de cicatrización que tengamos nuestra lesión. Siguiente. Tenemos desde las espumas, los apósitos de alginato y los hidrocoloides, que son como las tres grandes familias que nos van a acompañar. Para cada una de estas etapas en las que se encuentra nuestra lesión vamos a tener una posibilidad de elegir un producto que nos acompañe. En el caso de las espumas, son hidropolímeros que tienen una gran capacidad de absorber. Vienen adhesivos y no adhesivos dependiendo de las características de la lesión y de la piel perilesional que tengamos, va a ser la opción que vamos a elegir, lo vamos a ir desarrollando a cada uno posteriormente. En este video les muestra cómo se produce, cómo se utiliza, digamos, el Biatain Silicone, es el producto más nuevo que tenemos con la tecnología más nueva. Durante la cicatrización de la herida, suero y glóbulos blancos se mueven hasta el lugar de la lesión, lo que crea exudado que comienza a acumularse en la herida. Gestionar el exudado es importante para reducir el riesgo de fugas y maceración y optimizar las condiciones de cicatrización. Incluso en las heridas poco profundas, un espacio muerto entre el apósito y el lecho de la herida permite que el exudado comience a acumularse. El exceso de exudado podría filtrarse en los bordes de la herida y la piel perilesional, lo que puede causar maceración de los tejidos sanos, provocando un retraso en la cicatrización de la herida. Además, este ambiente podría promover el crecimiento bacteriano, aumentando el riesgo de infección. Biatain Silicone, con su exclusiva tecnología 3D Fit, es la solución ideal para reducir el acúmulo de exudado. Cuando entra en contacto con el exudado, el apósito se expande y se conforma al lecho de la herida para rellenar el espacio muerto y absorbe verticalmente para reducir el riesgo de fugas y maceración. Además, Biatain Silicone retiene el exudado y el 99,98% de las bacterias. Biatain Silicone se conforma al lecho de la herida, absorbe el exudado verticalmente y retiene las bacterias y el exudado para unas óptimas condiciones de cicatrización de la herida. Biatain Silicone, con tecnología 3D Fit, asegura una gestión óptima del exudado, minimiza las fugas y reduce el riesgo de maceración e infección. Ahí lo que les mostraba en este videíto es la diferencia que hay con la mayoría de los apósitos. Cuando nosotros elegimos un apósito, por lo general flotan sobre el lecho hasta que el exudado se rebasa, cobra un nivel y toca el apósito y lo empieza a absorber. A diferencia de estos,
el silicón se mete, acompaña la forma de la lesión, lo absorbe de manera vertical y lo retiene, ayudando a evitar el daño en la piel, la maceración en la piel alrededor de la lesión y también la acumulación de bacterias. Dentro de estos hidropolímeros tenemos el silicón, que es lo más nuevo, donde a diferencia de los otros, esta tecnología que les mostraba y el adhesivo que lo sostiene es silicona. Está diseñado para lesiones con pequeñas dimensiones, es decir, tenemos productos que tienen distintas medidas, que se adaptan a distintas zonas del cuerpo, pero que tienen una medida para contener la lesión. Entonces va a estar indicado para lesiones que puedan contenerse dentro de esas medidas que tenemos. Necesitamos que la piel perilesional tenga la habilidad y que las lesiones sean de un exudado medio a alto. La duración de manera preventiva pueden estar hasta 7 días, y cuando se los usa de manera terapéutica, cuando ya tenemos una lesión, dependiendo del nivel de exudado, va a ser la duración que va a tener. Tienen una gran capacidad de absorber, por lo cual en una herida muy exudativa pueden durar 2 o 3 días. En el Biatain no adhesivo son también hidropolímeros con gran capacidad de absorción y que están diseñados para cubrir grandes áreas de lesión, las quemaduras o cuando tenemos pieles perilesionales comprometidas donde un adhesivo no se sostendría, sería la opción de usar este producto. Dentro de los componentes que tienen los productos tenemos la plata, donde nos va a ayudar a controlar la carga bacteriana, si tenemos indicios de carga bacteriana, colonización crítica o infección, entonces la opción sería elegir un producto con plata. Estos productos van liberando plata durante el tiempo que se mantengan en la herida, como decíamos recién, pueden durar hasta 7 días. En estos casos, cuando hablaba el doctor de los productos que se usan para el lavado, para la remoción del exudado y del contenido que hace en la lesión, decía que lo principal, digamos, el que más se usa es la solución fisiológica. Cuando elijamos productos que contengan plata, no debemos hacer el lavado con solución fisiológica porque inactiva la plata, entonces ahí la opción sería agua o agua destilada. Eso para que lo tengan bien claro. Los productos, estos que vienen sin adhesivo, se pueden recortar para colocarse en las lesiones, pero digamos, esta forma que les estamos mostrando ahora no es la correcta, ¿sí? Podemos recortar tomando la forma que tiene la lesión, pero nunca haciendo recortes tipo un collage en la herida porque no va a tener la capacidad de absorber que se necesita. También vienen con ibuprofeno, que es el único apósito en el mercado que tiene este componente que ayuda en las heridas que son muy dolorosas. Por lo general en las lesiones de las varices, las úlceras varicosas, que son muy dolorosas, los pacientes refieren que les ayuda mucho a calmar. Durante el tiempo que el producto está colocado, va liberando el ibuprofeno en la zona que calma y reduce el dolor y también la inflamación en la zona. Pasamos a los alginatos, donde los alginatos son apósitos que tienen una gran capacidad de absorber estas fibras que están producidas por algas, retienen 20 veces su volumen en exudado. Están indicados para lesiones que tengan un exudado moderado a alto, para rellenar cuando hay esfacelofibrina. Al contacto con la lesión generan un gel cohesivo que no se pega, no se adhiere a los lechos, va favoreciendo la granulación.
La vida útil que tienen es de 24 a 72 horas, dependiendo del nivel de exudado que tenga nuestra lesión, y como efectos agregados, como un valor agregado que tiene el producto, se lo utiliza como hemostático. Cuando se produce una debridación, ya sea cortante o quirúrgica, que a veces quedan los lechos sangrantes, al colocar el alginato vamos a hacer hemostasia. Es debridante, esto de usarlo sobre fibrina o esfacelo y dejarlo de 24 a 48 horas nos va a ayudar a que se vaya debridando también la lesión y estimula el proceso de granulación. Viene en presentaciones de cinta o filler, está indicado para lesiones que tengan profundidad, que tengan bolsillos. Este producto tiene que rellenar la lesión, los bolsillos, para que vaya haciendo este proceso de tomar el exudado y favorecer la granulación. Y también en la presentación como apósito está indicado para heridas más superficiales que tengan gran cantidad de exudado. No se lo coloca de esta manera, el producto como viene se lo puede recortar y colocar dentro del lecho, pero nunca abrir, ¿sí? Separar, porque ahí pierde la capacidad de absorber que tiene, entonces no estaría cumpliendo la función que se necesita. Es importante que cuando coloquemos, más que nada cuando tenemos heridas superficiales, sea recortado del tamaño que es la lesión, que no exceda los bordes, porque si no se pega y puede deshidratarlos. También viene en su presentación con plata, cualquiera de las dos, ya sea la cinta o el apósito, la plancha. Cualquiera de las dos puede ser elegido con su componente con plata. Cuando tengamos heridas que tengan gran carga bacteriana, sospechemos de infección, va a ser la elección. Va a ser lo mismo que hace el alginato de calcio, esto de absorber, favorecer la granulación, y a la vez el componente con plata nos va a ir ayudando a controlar esa carga bacteriana. Los hidrocoloides, que quizás son los que más se conocen o más fácil tenemos al alcance, vienen en dos presentaciones. El transparente, que es un apósito que es delgado, es bien transparente, está diseñado para heridas que no tengan casi nada de exudado, más que nada como un apósito secundario a una herida quirúrgica. Se lo usa mucho en pediatría también. Todos los hidrocoloides nuestros vienen con una cuadrícula que ayuda a medir la lesión, a que ustedes puedan marcar sobre el apósito para ir viendo cuándo hay que retirarlo. Y el Confil Plus, que es un poco más grueso, que dentro de sus componentes tiene alginato, entonces tiene una capacidad de absorber mayor. Está indicado para heridas que tengan poco exudado hasta un exudado moderado, ¿sí? Todos estos apósitos, como les decía recién, tienen esta capacidad de poder marcarlos, entonces allí nos vamos a ir dando cuenta cuándo lo tenemos que cambiar. Colocamos el apósito sobre la lesión, diseñamos el límite que tiene nuestra herida, y cuando el apósito va cambiando sus características, se va inflando como una ampolla, cuando eso excede el límite que marcamos, lo debiéramos retirar para evitar macerar la piel circundante a la lesión. Todos los productos de Coloplast tienen una manera de colocarlo que es aséptica, ¿sí? Nosotros vamos a retirar distintas capas de films que lo protegen para que no toquemos el producto al momento de la colocación. Y el último producto que nos acompaña son lo debridante, que en nuestro caso, como el doctor les hablaba que había distintos tipos de debridación, en nuestro caso tenemos el Purilón, que lo que realiza es el debridamiento autolítico.
donde lo vamos a elegir cuando tengamos heridas que tengan tejido necrótico o esfacelo, cuando esté seca, ¿sí? que necesitemos remover ese tejido y esté seca. Si bien ahí en la imagen ustedes ven, como para que lo tengan en cuenta, una placa necrótica, es una placa necrótica muy grande, no sería la opción elegir el purilón como para remover ese tejido porque es muy grande y en realidad ahí lo que necesitamos es sacar todo eso para ver cómo está el lecho y avanzar con rapidez, pero cuando tengamos esas placas más pequeñas, esfacelo, fibrina, sería lo más adecuado utilizar. Es un producto que dentro de sus componentes tiene agua, básicamente el 90% es agua. Lo que va a hacer es mantener la humedad que se necesita, ir ablandando esos tejidos para irlos retirando. Viene en presentaciones de monodosis o uno más grande, pero a la vez se puede reutilizar. La misma tapa se puede colocar cuando la retiramos, conteniendo el contenido que nos queda allí. Para refrescar, digamos, se lo elige cuando tenemos tejido necrótico, esfacelo, pero que sea en pequeñas superficies, ¿sí? Cuando ya es algo muy grande y tenemos esa placa necrótica que no nos permite identificar cómo es la lesión por debajo de eso, vamos a usar otro método que sea más rápido. Bueno, ahí les muestra en este cuadro que Coloplast tiene productos para tratamiento como para prevención. Tenemos productos para controlar grandes cantidades de exudado, para cuando hay infección o colonización crítica, productos para prevención y el hidrogel que nos ayuda a debridar. Bueno, hasta aquí hemos hablado de productos. Si tienen alguna pregunta, lo vamos viendo. Bueno, o sea, siempre en esto ustedes lo que tienen que, es la lesión la que va determinado cuánto va a cambiar, ¿sí? Los productos tienen una capacidad de absorber, en el caso de alginato va a rellenar o va a estar sobre una superficie de una lesión más plana, vas a tener que usar un apósito secundario que lo contenga y cuando ese apósito secundario se marca, copia la lesión, sería el momento de cambiarlo. O sea, ya ahí perdió su capacidad de absorber, entonces que esté más tiempo no beneficia, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es controlar la humedad, ese exceso de humedad que hay en la lesión. Así que va a ser dependiendo de cada lesión. Sería controlar el apósito secundario cuando está manchado y vos lo levantas y ves que el alginato perdió esas características que tiene, que es bien blanco, brilloso, y está toda una cosa como cremosa, gelatinosa, amarillento, rojizo, dependiendo del exudado. Sería el momento de sacarlo, volver a hacer el lavado de la herida y colocar el producto nuevamente. Y la primera vez es como la que te va a ir determinando cada cuánto. Si vos colocaste el apósito y a las 48 horas estaba muy mojado, bueno, los primeros días, por lo general, mejor dicho, las primeras curaciones, por lo general te van a dar ese tiempo, ¿sí? Cada 48 horas como para programar. Y, digamos, en Córdoba está el Grupo C3, que es nuestro distribuidor, con la ortopedia C3, que tiene la venta al público, 9 de julio 745. Si querés dejarnos un teléfono como para que las chicas te contacten y te pasen toda la información. Y si nos decís qué parte del interior, vemos si tenés algo más cerca. Pero por lo general desde aquí es como todo más rápido.